Buenas tardes, gracias por conectarse a esta ponencia. El día de ahora vamos a tener la ponencia Métodos de Detección Diagnóstica de Tuberculosis en El Salvador y este tema nos lo va a compartir la doctora Joana Acuña. La dejamos a cargo. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Adelante. Gracias. Voy a comenzar a compartir y me vuelven a avisar si observan la pantalla. Sí, se mira. ¿Perdón? Sí, podemos verla. Ok. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Vanessa Acuña Durán. Soy licenciada en laboratorio clínico, actualmente desempeñando funciones aquí en el área de micobacterias del Laboratorio Nacional de Salud Pública, en el área específica del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. Pues este día vengo a compartir con ustedes un poco de lo que nosotros hacemos acá en el país como pruebas diagnósticas para la tuberculosis y también parte de las recomendaciones que la OMS ha dado para agilizar el diagnóstico para los pacientitos con TB, incluyendo también la detección de las resistencias. Pero antes de meterme al área de las pruebas, quiero hablarles un poquito acerca de las características genéticas de Mycobacterium tuberculosis. Ese día vamos a dejar un poquito de lado todo aquello que ya conocemos del MTB, pues que es una bacteria que se transmite por vía aérea, que es una bacteria estrictamente aerobia, pues de 0.5 a 3 micras, que tiene mucho contenido lipídico en su membrana y que eso le da su principal característica, que es la ácido alcohol resistencia. Toda esa parte la vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a ir a la parte más molecular. Y pues para comenzar hablándoles que el genoma completo de Mycobacterium tuberculosis tiene 4.4 millones de pares de bases. En todo este genoma tiene aproximadamente 4.124 genes, 50 genes que codifican para RNA. De todos estos genes, 23 están ligados a la resistencia a los fármacos y gran proporción de estos genes se dedica a producir enzimas que intervienen en el metabolismo de la pared celular, que es como la mayoría de los fármacos que intervienen en la bacteria. Y existe mucha variabilidad genética entre distintas cepas de Mycobacterium tuberculosis que se encuentran en el mundo. Esto le confiere bastante dificultad a la hora de hacer diagnóstico de un lugar a otro. Tiene múltiples secuencias de intersección presentes en el genoma, lo que ha contribuido también a que muchas de las pruebas de diagnóstico a través de métodos moleculares sean mucho más sensibles, ya que se han adecuado estas secuencias de intersección para hacerla mucho más sensible. Este, esta slide se las traigo para que ustedes identifiquen cuáles son los principales eh, genes que confieren resistencia para cada droga. Esta más que todo es informativa. Más adelante vamos a ver cada uno de estos genes en las pruebas las cuales utilizamos. Y pues según la OMS, eh, tiene aproximadamente varios años de estar recomendando pruebas que nos garanticen que todos los pacientitos con tuberculosis tengan acceso a un diagnóstico rápido y oportuno y que a la vez garantice que se pueda hacer un estudio de resistencias por este problema que tenemos de las tuberculosis de MDR, RR, XDR y pues que nos causan bastante problema para la salud pública de los países. Entonces la OMS ha dado estas recomendaciones principalmente haciendo un esfuerzo por promover las pruebas moleculares rápidas para hacer diagnósticos tempranos, iniciales y más que todo aquellas que se enfocan en que puedan detectar resistencias a fármacos. También estas pruebas moleculares se están utilizando como pruebas moleculares consecutivas en aquellos pacientitos pues en que a los meses de estar en tratamiento todavía presentando síntomas. Otro de los métodos recomendados que la OMS nos ha dado es que dejemos de lado el cultivo sólido y reemplacemos por cultivo líquido. Este se está convirtiendo en el gol estándar para la confirmación bacteriológica, aunque tiene varias desventajas porque requiere una mayor infraestructura en los laboratorios, es mucho mayor el costo
y el tiempo para obtener resultados es mucho más largo que las pruebas moleculares, aunque no tanto como los métodos sólidos. Una ventaja que tienen los cultivos líquidos es pues que a través de esta metodología podemos hacer estudios de nuevos fármacos y también podemos hacer monitoreos de tratamiento. Y pues la vaciloscopía, que la OMS nos está recomendando que la dejemos de lado para hacer diagnóstico. Esto, claro, siempre que sea la posibilidad para los países y que se vaya utilizando mayormente como monitoreo del tratamiento. Hay que recordar que la vaciloscopía tiene ciertas desventajas como su baja sensibilidad, que no puede identificar una especie de micobacterias con otras y que no, pues, no nos puede dar nada de datos de la sensibilidad o resistencia a los fármacos. Otra de las pruebas que también la OMS está recomendando son los biomarcadores, en este caso específicamente la prueba LAM, que es el lipoarabinomanano. Es una prueba de diagnóstico inicial de TB activa en pacientes VIH. Esta prueba tiene desventaja que requiere confirmar especies y tampoco nos da una resistencia a fármacos. Y pues en el país, las pruebas que nosotros tenemos instaladas a través de toda la red de laboratorios de tuberculosis son la vaciloscopía, los cultivos en medio sólido, el TB-LAM, la prueba Expert Ultra, la prueba Expert MTBXDR, las tipificaciones, la sensibilidad a droga de primera y segunda línea por el método de las proporciones, y actualmente se encuentra en proceso de implementación pues el cultivo líquido que va a estar acá en el Laboratorio Nacional. Como les decía, la OMS nos ha hecho recomendaciones para establecer las pruebas que tenemos que tener disponibles y nos la divide en dos tipos de pruebas, que son las pruebas iniciales para el diagnóstico de tuberculosis, que nos dan resistencia a algunos fármacos o que no nos dan resistencia a fármacos. Y el otro tipo de pruebas serían las de seguimiento. Las pruebas iniciales para el diagnóstico TB se definen como pruebas de diagnósticas que emplean técnicas moleculares o biomarcadores para el diagnóstico de la TB. Y pues vamos a comenzar hablando de estas pruebas iniciales para el diagnóstico de TB, pero que no nos dan detecciones de resistencia. Y la que nosotros tenemos instalada en el país pues es la prueba LAM, que es la detección del lipoarabinomanano en orina mediante una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral. Este ensayo se realiza en orina y se determina por el antígeno LAM micobacteriano, pues que es una degradación del desecho de la bacteria ya en su fase que es el cuerpo se mueren y el metabolismo dentro del cuerpo hace que este antígeno LAM salga por la orina. Es recomendado para el diagnóstico en el punto de atención de personas viviendo con VIH, especialmente en casos urgentes donde el diagnóstico rápido es crítico para la supervivencia del paciente. La OMS nada más ha recomendado una marca que es la Alere Determine TB-LAM antígeno. La detección de este antígeno en orina no nos proporciona información, como les decía anteriormente, sobre la resistencia a fármacos y puede dar también resultados falsos positivos por otras micobacterias no tuberculosas. Esta prueba es muy sencilla de realizar. Actualmente en el país la tenemos instalada aproximadamente como en 25 laboratorios donde tienen la atención a los pacientes VIH. Ellos evalúan la carga viral de estos pacientitos y pues determinan si sí o no amerita una prueba de LAM. Más que todo es en aquellos pacientes que no pueden expectorar, pero de preferencia esta prueba LAM tiene que ir acompañada de otros estudios también. Y pues la realización es muy sencilla, solo se colocan 60 microlitros en la tira y se espera el tiempo que nos dice la prueba y pues luego se hace el análisis de los resultados que ha dado la prueba. Como les decía, es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral, entonces aquí se observa cómo es que se realiza. Hay anticuerpos conjugados marcados con fluoróforos. Si estos se unen a los anticuerpos, pues ahí pintan las líneas para resultados positivos o negativos. Esta prueba está recomendada en dos entornos. Para uso hospitalario, se utiliza en aquellos pacientes, adultos o niños con VIH positivo, que tengan enfermedad de VIH avanzada, pero que su recuento de células CD4 sea inferior a 200 células por milímetro cúbico. Y en el entorno ambulatorio,
En el mismo caso, para adultos y niños y adolescentes con VIH positivo, gravemente enfermos independientemente de los signos o síntomas de TB, pero cuyo recuento sea inferior a 100 células. La OMS recomienda no utilizar la prueba LAM para ayudar al diagnóstico de TB activas en niños si los recuentos son mayores o iguales, o si se desconoce el recuento, pero si son mayores o iguales a 200 células. Esto es en el entorno ambulatorio. Otra de las pruebas rápidas que no nos dan resistencia es la prueba de amplificación isotérmica mediada por bucles. Esta prueba nosotros no la tenemos instalada en el país, pero se me hizo bien presentárselas porque es una prueba que ayuda mucho en entornos donde el diagnóstico está muy extraviado de los puntos de atención. Esta prueba se utiliza más que todo en países cuyas áreas geográficas son muy extendidas, entonces cuesta trasladar muestras de un lugar a otro, entonces mejor se lleva la prueba cerca del paciente. La amplificación de la ADN isotérmica mediada por bucles es una prueba simple comparada con otras técnicas moleculares. Tiene una alta precisión con respecto a la vaciloscopía, lo que ha llevado a la OMS a recomendar realizar esta técnica en lugar de la vaciloscopía en centros periféricos. También esta prueba se puede utilizar como diagnóstico para todos los grupos de pacientes cuando no haya disponible otro método molecular. Esta prueba investiga la presencia del gen RPO beta y la secuencia de inserción IS6110. La desventaja nada más es que no detecta resistencia a ningún fármaco y que tampoco está validada para muestras extrapulmonares, únicamente para pulmonares. Y pues la técnica es muy sencilla, se recoge la muestra, se mezcla en los tubos que ya trae el kit, luego se pone en un aparatito que hace un calentamiento, luego se cambia a un tubo de reacción, se deja hacer una pequeña reacción con los antígenos que vienen deshidratados dentro de estos tubos de reacción y pues luego se lee la señal de fluorescencia que emite. Eh, con respecto a las pruebas iniciales del diagnóstico con detección de resistencias. Aquí sí ya tenemos más pruebas. Algunas no están instaladas en nuestro país, como por ejemplo esta, que es el ensayo TrueNat. Pero como les digo, se me hizo bien que presentarlas para que en algún momento algún establecimiento pueda adquirir esta metodología, pues no está de más. Esta ensayo TrueNat utiliza un micro PCR en tiempo real basado en un chip, que acá se ve la fotito del chip, para la detección semicuantitativa de Mycobacterium tuberculosis a partir de muestras de esputo. La desventaja de este ensayo es que requiere dos dispositivos y dos pasos, uno para realizar la extracción y otro para hacer amplificación y así detectar ADN. Estos dos dispositivos son portátiles y incluyen su propia batería. Los resultados se obtienen en 1 hora. Y si el resultado del ensayo TrueNat MTB o TrueNat MTB Plus es detectado, es decir, que hay presencia de Mycobacterium tuberculosis, se hace una segunda prueba para realizar la detección de la resistencia a rifampicina a través de la prueba TrueNat MTB RIF DX. Como les decía, esta requiere dos pasos. Aquí hay algunas características de la prueba, que es un PCR en tiempo real. La muestra requerida es esputo. El límite de detección depende de la prueba que estemos utilizando para detección. Puede ser de 100 unidades formadoras de colonia para TrueNat MTB y para MTB Plus es de 29 unidades formadoras de colonia. Aquí hay algunas características de la sensibilidad. Esta prueba también es muy buena con respecto a su sensibilidad y los resultados que nos da es la detección de la micobacteria y también la investigación de la resistencia a rifampicina, si está detectada o no, y el tiempo de obtención de resultados es de 60 minutos. La OMS nos recomienda el uso de estas pruebas en adultos y niños, que se puede usar como diagnóstico inicial en lugar de la vaciloscopía o el cultivo. En adultos y niños también se utiliza se utiliza la prueba TrueNat positiva para usarse como prueba inicial de farmacosensibilidad si se realiza la otra detección a rifampicina. Y pues llegamos a la prueba que pues que es ahorita con la que estamos nosotros prácticamente haciendo diagnóstico a nivel nacional y haciendo un diagnóstico más rápido, que son las pruebas EXPERT. Voy a comenzar hablándoles de la prueba EXPERT MTB RIF.
que actualmente ya está en desuso. Pero esta fue la primera prueba que la marca CFA sacó para hacer diagnóstico de tuberculosis. Este ensayo se realizaba en el equipo GeneXpert. Era una prueba de diagnóstico in vitro en reacción de la cadena de polimerasa en tiempo real para la detección del ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y a la vez también detectaba mutaciones del gen RPO beta que estaban asociadas a la resistencia a rifampicina. Como les comentaba, esta prueba ya quedó en desuso y la que actualmente el fabricante está vendiendo es la prueba Experimentive Risk Ultra, que es la que estamos usando actualmente nosotros en el país. Y pues el ensayo Expert Ultra se realiza igualmente en los instrumentos GeneXpert. Estos instrumentos GeneXpert cabe aclarar que no solo se utilizan para el diagnóstico de tuberculosis, también hay otras pruebas, otros diagnósticos que se pueden realizar, incluso COVID, enfermedades, otras enfermedades respiratorias, enfermedades de transmisión sexual, cargas virales, etcétera. Pero específicamente nosotros ahorita estamos hablando de la prueba Expert Ultra, que es para tuberculosis. Es una prueba de diagnóstico in vitro de reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real, anidada y semicuantitativo. Nos detecta el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis. En muestras donde detectamos que hay presencia del complejo Mycobacterium de tuberculosis, el ensayo también puede detectar mutaciones del gen RPO beta, las cuales están asociadas a la resistencia a rifampicina. Su sensibilidad para la detección de tuberculosis aumentó a comparado con la otra prueba que era solamente BRIF por la incorporación de dos secuencias de infección multicopias, las cuales son IS-1081 y la IS-6110. Estas secuencias de infección nada más nos sirven para identificar Mycobacterium tuberculosis. Estas no nos sirven para establecer resistencias a ningún fármaco. La prueba se desarrolló con el objetivo de mejorar la sensibilidad y la fiabilidad. Y el Expert Ultra está recomendado también por la OMS para hacer diagnóstico pulmonar y también para hacer diagnóstico de TB extrapulmonar. Ya está avalada la realización de pruebas en muestras de orina, en muestras de heces en niños, en ganglios, en líquidos. Y pues otra ventaja de esta prueba pues, es que es muy sencilla y reproducible. Aquí una línea del tiempo de lo que ha venido la evolución de lo que es la prueba Expert MTB RIF. En 2016, pues que se comenzaron a hacer estudios para el desarrollo de la prueba. En 2006. En el 2009 se lanza el primer cartucho, que es el Expert MTB RIF, que es este. Y en 2017 se reemplaza por la prueba Expert MTB RIF Ultra, que es la que ya trae las otras secuencias de infección incluidas y que es mucho más sensible. En el 2020 se realiza el lanzamiento de la prueba MTB XDR, que esta prueba nos sirve para hacer estudios de fármacos de segunda línea y que también utiliza una nueva tecnología que es de 10 colores. Esto se refiere a los equipos, a la plataforma GeneX. Y en el 2021, pues que la OMS avala el uso de la prueba de experimento XDR. Y aquí algunas diferencias de los tres cartuchos. Estas son las moléculas DIAN blanco de cada una de las pruebas. Si se fijan, Expert MTB RIF solo trae incorporado el gen RPO beta, el cual nos da las principales mutaciones para la rifampicina. Ya el Expert Ultra trae agregado, aparte del RPO beta, las secuencias de inserción que les comentaba. Y para el XDR, pues trae más genes incorporados porque nos da resistencia para isoniazida, etionamida, fluoroquinolonas y inyectables de segunda línea. Los límites de detección, 131 para el experimento BRIF, que no tiene nada de comparación con el límite de detección de la Expert Ultra, que es de 13 unidades formadoras de colonia, por lo cual es tiene mucho más ventaja que la otra prueba. Y para el Expert XDR sí aumenta un poquito el límite de detección, ya que investiga mucho más genes, tiene que tener más material. Y el tiempo, pues que con el Expert Ultra redujo mucho el tiempo comparado con su predecesora, su prueba predecesora que es la Expert MTV que duraba 90 minutos adentro del equipo. Y el Expert XDR, como es una prueba un poquito más complicada, sí requiere un poco más de tiempo.
Con respecto a Expert MTB-RIF Ultra, los posibles resultados que podemos obtener se observan en este cuadro de acá. Ya yo a continuación les voy a enseñar ya un resultado emitido. Aquí la única ventaja es que pues, los resultados se nos presentan en inglés. Nosotros tenemos que hacer la interpretación, pero no son palabras así como que uno diga, no las entiende mucho. Otra aclaración que les quiero hacer con respecto a estos resultados es cuando tenemos un resultado trazas. Este resultado significa que hay niveles bajos de Mycobacterium tuberculosis en esa muestra que estamos analizando y que la cantidad de ADN es tan baja que no se puede determinar si existe o no resistencia a rifampicina. Por eso es que siempre cuando tenemos un resultado trazas, vamos a tener la resistencia a rifampicina indeterminada porque no tenemos suficiente material genético para decir si sí o no hay resistencia a rifampicina. Este resultado se debe a la mayor sensibilidad de la detección de Mycobacterium tuberculosis usando las dianas que trae incorporada esta prueba, que son estas secuencias de inserción que son multicopias. Esto quiere decir que están varias veces, se presentan varias veces en el ADN de la micobacteria en lugar de la detección de la resistencia a RIF con el gen RPO beta, que es de una sola copia. Por lo tanto, no puede determinarse un resultado resistente o sensible a RIF en una muestra que nos da resultado de trazas. La muestra que nos dé resultado trazas siempre va a ser determinada para la resistencia a rifampicina. Esto quisiera que lo dejaran bien claro porque siempre hay preguntas de que si la resistencia a rifampicina nos da indeterminada, significa que o debo repetir la muestra o significa que no me dio resultado, pero sí es que tenemos un resultado de que ahí en esa muestra hay MTB, pero no le podemos determinar si hay resistencia o no. Entonces lo que aplica es que tenga que mandar otra metodología como un cultivo. Aquí hay unos ejemplos de resultados de los Expert Ultra. Esta es una prueba que sí ha detectado Mycobacterium tuberculosis, pero no ha detectado la resistencia a rifampicina. Este otro resultado es un pacientito que sí tiene el MTB y que ese MTB ha generado resistencia al fármaco rifampicina. Y esta es una de los ejemplos que les decía de trazas, que sí ha detectado el MTB, pero no ha podido establecer si hay resistencia o no a rifampicina porque los niveles de ADN son demasiado bajos. Ahora, otro tipo de pruebas de los que les tengo que hablar también son las pruebas moleculares consecutivas. Esto quiere decir que son pruebas que requieren de un diagnóstico de tuberculosis previo. Entre estas pruebas se incluyen ensayos de sonda en línea para la detección de resistencia a fármacos de primera línea, rifampicina e isoniazida, y de segunda línea, fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea. También hay plataformas automatizadas de amplificación de ácidos nucleicos de complejidad baja para la detección de resistencia de isoniazida, fluoroquinolonas, etenamida y amikacina. Y plataformas de amplificación de ácidos nucleicos de complejidad alta. A continuación vamos a empezar con la otra prueba que en el país tenemos instalada, que es la prueba XPRMTB XDR. Este ensayo nos permite realizar pruebas de sensibilidad moleculares rápidas a fármacos de segunda línea y se lleva a cabo en sistemas equipados con módulos de GeneXpert de 10 colores. El ensayo XPER XDR está indicado para utilizarse como una prueba refleja, es decir, que dependemos de un resultado previo con detección de Mycobacterium con el Expert Ultra para poder realizar una prueba XDR. Otra condición que tenemos es que esta detección que hayamos obtenido con Expert Ultra se haya dado con cuantificaciones de high, medium o low. En la prueba así da el resultado, es una cuantificación que hace para la cantidad de ADN que se ha detectado. El ensayo XDR establece nuevos marcos de referencia al detectar mutaciones asociadas a la resistencia de isoniazida, fluoroquinolonas, fármacos inyectables de segunda línea y etonamida, todo en una sola prueba. Y a las pruebas con resultados con CMTB detectado very low o detectado trazas, no se les puede procesar una prueba XDR.
ya que el límite de detección de esta prueba es mucho más alto. Este es el flujo de trabajo que se está realizando con la prueba de XDR. Partimos de una prueba ultra cuyo resultado haya sido detectado MTB independientemente de su resistencia a rifampicina. Entonces haremos de una prueba, digamos, lo positiva, aunque lo correctamente dicho es MTB detectado, vamos a partir a hacer una prueba Expert XDR. El tiempo de espera aproximadamente de 90 minutos, pero con el resultado previo de ultra yo debo iniciar, bueno, en el establecimiento se les debe de iniciar tratamiento, solo a la espera del resultado del XDR. Dependiendo de la progresión del paciente, pues se indica cultivo y otras pruebas fenotípicas para la realización de pruebas de sensibilidad y dependiendo de los resultados, pues ajustar el tratamiento si es necesario. La OMS nos dice que el uso del XPR está indicado en personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, ya sea sensible o resistente a rifampicina, para la detección inicial de resistencias a isoniazida, fluoroquinolonas, en sustitución de una prueba fenotípica basada en cultivo. En personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y resistencia a la rifampicina, para la detección inicial de resistencias a etionamida en sustitución de la secuenciación del ADN. Y en personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y resistente a rifampicina para la detección de resistencias a la amicacina en sustitución de una prueba fenotípica. Estos también son los posibles resultados que podemos tener en una prueba XDR. Acá los resultados los establece por cada uno de los fármacos que investiga y para cada uno tiene una forma de reportar. Pero yo acá les puse también el ejemplo de cómo saca el resultado el equipo. Esto es lo que les llega a ustedes en los establecimientos. Este es un resultado de Mycobacterium tuberculosis detectado, pero que ninguno de los fármacos presentes tiene resistencia, están no detectados. Acá hay un resultado que nos ha dado una resistencia indeterminada. Lo que se recomienda en estos casos también es realizar una prueba fenotípica para establecer si se puede hacer investigación para este fármaco en específico, que en este caso sería para la moxifloxacina y levofloxacina. Y aquí hay un resultado de detección de Mycobacterium tuberculosis con resistencia a la isoniazida en concentración baja y a la etionamida. Y aquí pues una diferenciación de las características de las tres pruebas, pues recordemos que Experiment Ultra ya no se está utilizando, sino que nada más debemos de comparar Exper Ultra con Exper XDR. El método pues que es un PCR en tiempo real, ambas detectan Mycobacterium tuberculosis, la diferencia está en el fármaco que se investiga y los targets que utiliza cada una de las pruebas. Las muestras que se pueden utilizar con Exper Ultra son esputos, lavado broncoalveolares, biopsias LCR contenido, biopsias de ganglios, sangre, heces y orina, y líquidos pleurales. Y con XDR, pues nada más esputos. Los límites de detección, que son bastante diferentes entre uno y otro. Por eso es la razón que cuando tenemos resultados de concentraciones bajas en ultra, pues no se puede procesar el XDR. Y los tiempos también que son bastante reducidos para la prueba ultra comparados con su predecesora, la Experimental. Otra de las pruebas consecutivas que están disponibles en el mercado, esta en el país no la tenemos instalada, pero es bueno que la conozcamos también, es el ensayo de sonda en línea o hibridación reversa de tiras con sonda, también conocidas como LPA. Esta prueba detecta la presencia de ADN de Mycobacterium tuberculosis, ya sea en bacilos vivos o muertos, e identifica los cambios del ADN que pueden producir resistencia a rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas e inyectables también de segunda línea. Este es un PCR convencional, por lo cual se requiere tener eh, más tiempo de procesamiento y una infraestructura adecuada para un laboratorio de biología molecular. Se realiza en 2 días y como les decía es necesario tener un laboratorio de biología molecular con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que debe estar centralizada en laboratorios de referencia y por lo cual se requiere un mayor costo y tiempo. Aquí hay un ejemplo de cómo se
se analizan los resultados en las tiras de sondas. Esta parte de acá son las que se analizan para saber si hay una presencia de MTB y si hay una mutación, pues tendrían que pintar cualquiera de estas ondas. En este caso no hay porque es una prueba negativa. Y así se va haciendo el análisis de cada una, si están presentes las ondas salvajes o las mutadas. Esto es para primera línea, estas tiras que nos da resistencia a rifampicina y isoniazida, y también hay unas tiras que nos dan resistencia para la fluoroquinolona, los inyectables de segunda línea y la canamicina, aunque la canamicina ya sabemos que está en desuso como esquema de tratamiento. Hay otro tipo de plataformas moleculares centralizadas que requieren equipos de mayor complejidad, que nos sirven también para la detección de tuberculosis y la resistencia a fármacos, como son la rifampicina y isoniazida. Algunas de las marcas que tienen estos equipos son Abbott, BD, Roche y Hain. Estas pruebas son de alto rendimiento, algunas procesan hasta 96 muestras por una corrida, son pruebas iniciales de isoniazida y rifampicina. También otra ventaja es que se pueden utilizar para otros diagnósticos, no solamente para tuberculosis. Algunas tienen sensibilidad similar al expert y tienen detección también similar a un ensayo de sonda en línea. Aquí la comparación de la sensibilidad y la especificidad para cada uno de los fármacos en estas plataformas. Y pues algo que la OMS está recomendando mucho es que se empiecen a hacer estudios a través del cultivo líquido, porque los nuevos fármacos solo actualmente la OMS solo está recomendando su estudio a través del cultivo líquido. Ya hay otras formas de investigación como son la secuenciación, pero la OMS todavía no ha dado el aval. Este cultivo líquido es un sistema completamente automatizado que utiliza la fluorescencia como un sensor de oxígeno para detectar si hay o no crecimiento de micobacterias adentro de los tubos de cultivo. Y como les decía, pues su principal ventaja es que realicen investigación de resistencias a los nuevos fármacos que son la bedaquilina, delamanil, linezolid y la clofazimina. Y algunas de las características de este equipo, pues para hacer la parte de las pruebas de sensibilidad se basa también en el método de las proporciones de Kinetic, solo que esto lo hace en el medio líquido. Requiere muestras de cultivo puro. El reporte pues que se realiza si se hace la investigación de fármacos aquí es pues si es resistente o sensible. El tiempo de obtención de un resultado de una prueba de cultivo farmacosensibilidad anda en aproximadamente 14 días, que no se compara a los 42 días que hoy se utilizan para el método que tenemos disponible. Requiere un nivel de bioseguridad más alto, pues la producción de aerosoles se realiza en cada uno de sus procedimientos. También hay que tener ciertas consideraciones, como que hay que tener un laboratorio con una infraestructura más compleja, personal más calificado para realizar estos procedimientos y un estricto control de calidad. Las pruebas para investigar resultados de pruebas de sensibilidad discordantes o para realizar más pruebas en el caso de resultados inesperados de las pruebas moleculares es una de las ventajas que se tienen al tener implementado este medio de cultivo. Y algo que se está volviendo ahora muy importante es el secuenciamiento genético, más que todo para conocer la epidemiología genética del Mycobacterium tuberculosis y saber qué tipo de cepa anda circulando en nuestra región y las características genéticas que tiene esta. Pero nosotros en el país todavía no lo estamos haciendo. Primero Dios, pronto tengamos la oportunidad de hacerlo. Este secuenciamiento genético es capaz de secuenciar múltiples fragmentos de ADN en paralelo, combinando el diagnóstico de TB, la detección de genes de resistencia y la epidemiología molecular en una sola muestra o cultivo. Tiene gran potencial como método rápido de diagnóstico de TB de ERI a nivel mundial. Este tipo de secuenciamiento aborda muchos de los desafíos de las pruebas de sensibilidad fenotípicas y las limitaciones de otras pruebas moleculares, debido a que proporciona información rápida y detallada para múltiples regiones del genoma, que con otro tipo de pruebas pues no se estudian. Si se fijan al principio les hablaba yo de 4.000 genes, de los cuales pues solo se
son de interés 23, pero que en estas pruebas que yo les he explicado hay aproximadamente quizás a lo mucho como 10 estudiados de todo el genoma de Mycobacterium tuberculosis y algo que se podría conseguir con el secuenciamiento genético, pues estudiarlo completo, el genoma completo. Los sistemas actuales de secuenciamiento completo masivo tienen limitaciones, en particular por la experiencia del personal y los recursos informáticos requeridos, ya que esto genera una cantidad de datos pues demasiado grande que requiere, aparte de equipo personal que sepa interpretar. Y solamente. Su tiempo, doctora. Alguien, Patricia, perdón, me está escribiendo, pero no sé si le sale mejor ocupar el micrófono. Sí. ¿Podría habilitar su micrófono, Patricia Perdomo? Sí, buenas tardes. Disculpen, la pregunta es relacionada con los DINESPER, porque según informa licenciada de laboratorio, no se están realizando los DINESPER, pero según entiendo yo que el que sí se está utilizando es el DINESPER Ultra actualmente, o no sé si estoy equivocada. Sí, ahorita la prueba que está disponible en el mercado es GenExpert Ultra. En el país ahorita tenemos el problema que tenemos, no nos ha entrado la nueva compra y estamos en un proceso de que se están acabando las pruebas. Esta es otra cosa propia del país, pero la prueba que se está utilizando actualmente en toda la región es Expert Ultra. Expert MTB es la que ha quedado en desuso porque el fabricante ya no la está produciendo. No sé si le contesté la Sí, duda. sí, sí, muchas gracias. O sea que nosotras actualmente no tenemos, pero por cuestiones de compra, ¿verdad? Sí, Pero por sí, cuestión entonces, de compra. bueno, entonces, pero sí entiendo de que es la ultra la que se está realizando. Así es. Ya la ultra ya Así quedó es. en desuso. Ok. Doctora, disculpe la pregunta, no sé si lo habrá mencionado anteriormente. ¿Alguna condición que podría alterar el resultado de estas pruebas? Digamos, alguna variante del paciente o alguna condición que pudiera alterar el resultado de este tipo de pruebas. Sí, la principal y que afecta son los restos alimenticios. Eso sí da bastante problema con las pruebas moleculares, porque inactivan el PCR. Y también cuando el pacientito, digamos, ha ingerido algún tipo de medicamento, también afecta. Y otra cosa es la calidad de la muestra. Tiene que ser una muestra específicamente de esputo, aunque en muchos casos si es saliva también se puede diagnosticar. Si no hay más preguntas, agradecemos su tiempo y también agradecemos a las personas que se han conectado y damos por finalizado esta conferencia. Muchas gracias y feliz tarde.